Muy buenos días, amigos. Nuestra señal llega hasta ustedes para brindarles una actualización de la situación epidemiológica que tiene nuestro país, dado el impacto de la COVID-19. Por eso, en este minuto establecemos comunicación con el Centro de Prensa Internacional. Allí se encuentra el doctor Francisco Durán García y, por supuesto, recibe la señal el moderador Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos de inmediato la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a todas las personas que nos siguen todas las mañanas y a todos los que hacen posible que este programa se desarrolle. Bien, buenos días. Bueno, vamos a dar la información correspondiente al día de hoy. Hay que decir que hasta el día de ayer a las 12 de la noche, primero, buenas noticias. No tenemos fallecidos en el día de hoy tampoco. Esperamos que podamos tener un comportamiento similar, independientemente de que esta es una enfermedad que por la severidad y la gravedad que produce en algunos pacientes, pues es muy riesgoso para la vida, reitero, sobre todo de pacientes con determinadas características que ya nuestra población ha ido aprendiendo. De todas formas, nosotros en el día de hoy mantenemos ingresados en hospitales 981 pacientes. Es la cifra más baja que hemos tenido desde que comenzamos con los ingresos en los hospitales. En vigilancia 21, sospechosos 639 y confirmados, ingresados 321. En la atención primaria de salud se vigilan 3.365 personas. En el día de ayer, nuestros laboratorios, como digo yo, se apretaron los cinturones y se procesaron 2.460 muestras para detectar el SARS-CoV-2 y personas con el COVID-19. De esas 2.460, 22 muestras, o sea el 0,9%, resultaron positivas al COVID-19. De esta forma, Cuba acumula 79.834 muestras estudiadas y se confirman 1.862 positivas. El 2,33% de las muestras procesadas en nuestro país han resultado positivas al COVID-19. Los 22 nuevos casos confirmados, todos son cubanos, 20, o sea el 90,9% son contactos de casos que ya se habían confirmado anteriormente, lo cual da un acumulado de 1.633, o sea un 87,7% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba tienen como fuente de infección el contacto con casos confirmados. Y por alguna vía me preguntaban hoy que, bueno, si los casos confirmados están ingresados, ¿cómo es posible que haya personas que se infecten a punto de partida de ellos? Bueno, es que la persona confirmada está ingresada a partir del momento que se estudia. Pero también sabemos que las personas tienen síntomas a veces antes de ingresar y además, como conocemos de esta enfermedad, se transmite incluso antes de aparecer los síntomas. Por lo tanto, es lógico que las personas que han estado en contacto con ese que se confirma un día, pues tengan un gran riesgo. De hecho, se ingresan estos contactos, se estudian y, como yo también he dicho varias veces, es la fuente más importante que tenemos donde detectamos casos positivos al SARS-CoV-2 y con la COVID-19. En 2 de los casos no se precisa la fuente de infección, se acumulan 57, el 3,06%,
no se ha podido precisar, aunque se investiga y muchas veces se logra detectar esa fuente de infección. Y con fuente de infección en el extranjero es una cifra que cambia poco, porque también están entrando muy pocas personas del exterior, se mantiene en 131, el 7,03%. De los 22 casos, el sexo femenino fueron 12, 54,5, se acumulan 910, siguen siendo las mujeres, el sexo femenino por debajo del acumulado del sexo masculino, independientemente de que en el día de hoy sean más. 10 del masculino y un acumulado de 952 en toda la epidemia, o sea, el 51,1% de los casos confirmados en nuestro país son del sexo masculino. Importante, el 81,8% son totalmente asintomáticos, como se confirmaron ayer, no tenían síntomas y salen precisamente de esto que estábamos hablando, digamos, de los contactos, que lo único que tienen como riesgo es haber estado en contacto con un caso confirmado y se mantienen muchas veces en el momento del diagnóstico asintomáticos. De esta forma, la epidemia de Cuba, prácticamente el 50% de los casos confirmados han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico, o sea, el 49,6%. Ayer los 22 casos, el menor de 60 años fue el que tuvo un mayor número, 13 casos, 59%, y de 60 y más años, 9, que es el 40,9%. No tuvimos ayer la confirmación de ningún niño en nuestro país. Los casos pertenecen a la provincia de Matanzas, con 19 casos, el 86,3% de los casos confirmados ayer pertenecen a la provincia de Matanzas. Estos 19 casos de la provincia de Matanzas son 9 del municipio Matanzas, 5 del municipio Limonar, 4 del municipio Cárdenas y 1 del municipio Jagüey Grande. En el caso de La Habana confirma 2 casos, uno en Habana Vieja y uno en El Cerro, y en el caso de Camagüey, el paciente que se confirma en el día de ayer pertenece al municipio de Florida. Como ven, una complejidad en la provincia de Matanzas, que se trabaja fuerte, y no tenemos dudas que se podrá resolver, pero indiscutiblemente en estos momentos con una complejidad por el número de casos que se han confirmado en la misma. Tenemos que decir que este comportamiento de los casos confirmados en el día de hoy pues hacen que la tasa de incidencia de casos positivos se mantenga, como siempre hemos dicho, en primer lugar el municipio especial Isla de la Juventud, con un 50,4 de tasa por 100.000 habitantes. Le sigue La Habana con el 41,8, le sigue Villa Clara con el 27,1 y Matanzas pasa al cuarto lugar con una tasa de 23,1. Después Ciego de Ávila con 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,7, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3 y Cienfuegos 6,9. Como hemos informado todos estos días, Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas y Granma con tasas de incidencia de casos positivos inferiores a 5. De los 1.862 pacientes diagnosticados con la COVID-19, se mantienen ingresados 321 pacientes. De estos 321, que son lo que también nuestra población maneja los términos, son los casos activos, son los pacientes que están confirmados y que están ingresados
en el día de ayer. De ellos 314, o sea el 97,8%, tienen una evolución clínica estable, aspecto que es favorable desde el punto de vista del comportamiento de la epidemia. Lamentablemente, lamentamos los 79 pacientes que han fallecido en nuestro país. Como dije al inicio, ninguno en el día de ayer, los 2 evacuados, y ayer nuevamente se dieron más altas que casos confirmados. Se dieron 35 altas en el día de ayer. De esta forma, ya de los 1.862 pacientes diagnosticados, 1.460 se encuentran recuperados. Eso representa el 78,4% de los casos confirmados. Esos son 2 indicadores que son favorables. Uno, que los que tenemos ingresados, porque todavía no han cumplido ni con la negativización ni con el periodo de tiempo o tienen algún síntoma, pues el 97,8% tienen una evolución clínica estable. Y que el 78,4% de los pacientes diagnosticados pues ya se encuentran recuperados y, como yo digo siempre, incorporados unos a su actividad, sus estudios, su trabajo, su vida, y otros se mantienen todavía en cuarentena, como le llama nuestra población, y es correcto el término, en sus domicilios por un periodo de 14 días más. Los 79 fallecidos representan el 4,2%, o sea, es una letalidad al comportamiento de la COVID en Cuba de un 4,2%. Y nos mantenemos en el lugar número 14 en la región de las Américas, la cual tiene una letalidad hoy de 6,02%. Nosotros estamos en 4,2%. Esto, hay 14 países de la región de las Américas que tienen una letalidad por encima de la tasa de las Américas. Y siempre señalamos los que tienen un mayor número: México ya con una letalidad de 10,5, le sigue Ecuador con 7,67, Canadá 7,45, Brasil 6,9, Estados Unidos 6,06 y las islas del Caribe también con tasas elevadas en comparación con la tasa de la región de las Américas, tasas de letalidad. Hoy tenemos en nuestras salas de terapia intensiva 2 pacientes críticos y 5 graves. Un crítico menos que el día de ayer y un grave menos que el día de ayer. Los 2 pacientes críticos, uno se encuentra en el Hospital Salvador Allende de La Habana y el otro en el Hospital Militar Manuel Fajardo de Villa Clara. Y de los 5 pacientes graves que tenemos ingresados en nuestras terapias intensivas, 4 son de La Habana, 3 del Hospital Salvador Allende y 1 en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto de aquí de La Habana, y 1 que se encuentra en el Hospital Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. Un paciente evolucionó favorablemente y pasó del estado de grave para de cuidado en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara. En el día de ayer, desde el punto de vista de los movimientos migratorios, entraron 27 viajeros cubanos, son residentes, tripulantes de vuelos aéreos. Y esto hace que no cambie mucho la cifra de personas, de emigrados, de extranjeros en Cuba: 5.845 emigrados, 4.138 extranjeros, y que la cifra de extranjeros hospedados en casas de arrendamiento tampoco se modifica, 935.
con el predominio, como siempre decimos, en los municipios de Santiago de Cuba, Plaza, Centro Habana y Playa, aquí en La Habana. El mundo, realmente uno ve las noticias, uno ve cómo ya algunos países, ya desde hace varios días, ¿no?, están, como le han llamado, desescalonando, o sea, quitando un poco de medidas de restricción, lo cual a veces uno lo ve, se explica, lo lee, porque hay varias publicaciones de qué cosas han ido abriendo. Hay un denominador común, lo último que dan apertura es a los centros escolares. Sin embargo, lo que son comercios, peluquerías, barberías, gimnasios, pues se van abriendo poco a poco. Sin embargo, son países que, a pesar de eso, o sea, hacen esto aún con un número elevado de casos confirmados y, lo que es peor, con un número elevado de fallecidos. De todas formas, ya hasta anoche a las 12 de la noche habían 185 países con casos de COVID. Se incorporó el Reino de Lesoto. Se acuerda que habíamos hablado de 14 países que no reportaban casos, y de estos 14 ayer se incorpora el Reino de Lesoto. Se mantienen sin casos confirmados de COVID Corea del Norte, las Islas Marshall, las Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Tayikistán, Tonga, Turmequistán, Tuvalu y Vanuatu. Y 4.405.680 casos confirmados se reportan en el mundo, con un incremento en el último día de 96.871. Igualmente, se producen en un solo día 5.435 fallecidos, lo cual da un acumulado de 302.115 fallecidos en el mundo, letalidad de 6,86. La región de las Américas ya representa el 44,11% del total de casos reportados en el mundo, al notificar en el día de ayer 53.604 casos nuevos y un acumulado de 943.455 casos confirmados. Igualmente, en el día de ayer se producen 3.242 fallecimientos en nuestra región y se acumulan 117.069 fallecidos. Y como ya yo había dicho, la letalidad de la región de las Américas es de 6,02%. Esa es la información que traemos y escuchamos las preguntas que puedan tener. Comenzamos, doctor, entonces la ronda de preguntas. Correcto. Usuario de Cuba Debate pregunta lo siguiente. Se dice por algunos medios que el coronavirus será una endemia en muchos lugares. De ser así, ¿cómo Salud Pública enfrentaría la entrada de viajeros, cubanos y extranjeros al país? ¿Se mantendría el mismo protocolo de aislamiento hasta para los que vienen a hacer turismo? ¿Se mantendrían activados los grupos de respuesta rápida? Bueno, como también se ha dicho y lo han expresado nuestro presidente, primer ministro, viceprimeros ministros, bueno, pues hay muchas cosas que vinieron para quedarse. Y también, como hemos dicho aquí en varias oportunidades, pues todo parece indicar que esta es una enfermedad que se va a quedar como una endemia. Y si se queda como una endemia para el mundo, para Cuba, trabajaremos como se ha hecho hasta ahora porque esa endemia tenga el menor comportamiento posible. O sea, para que el número de casos que se diagnostiquen, que se confirmen diariamente, semanal, mensual, sea el menor posible. Y lo que es más importante, para que si se producen, bueno, pues
no tenga trascendencia hacia la gravedad, hacia el fallecimiento. Ahora, Cuba, y no es el momento, fíjense, y lo digo porque se han hecho varios comentarios, han hablado, yo lo he visto, se ha publicado incluso la venta de boletos por American Airlines, creo que es, por Air Canada, pero también ayer se ratificó por nuestro país que todavía no se van a abrir los vuelos internacionales ni se va a abrir el turismo en estos momentos. Cuando esto se decida, que yo no podría pronosticar en qué momento va a ser cuando la situación del mundo un poco sea menos convulsa, con una menor afectación, pues indiscutiblemente se van a adoptar un grupo de medidas que ya están establecidas por el Reglamento Sanitario Internacional. Esas no son medidas por el COVID, esas son medidas de control sanitario internacional. Existe un reglamento sanitario internacional que Cuba cumplimenta y que incluso lo que cada vez trata de incrementar las capacidades en los puntos de entrada de nuestro país. Que como también he dicho varias veces, tenemos la suerte de no tener fronteras terrestres. Por lo tanto, siempre vendría por puertos, aeropuertos, marinas, cualquier entrada de esto. Esas medidas, reitero, existen porque desde el ébola incluso se reforzaron mucho. En nuestros aeropuertos existen escáneres que te toman la temperatura, se registran las personas que entran, su médico de familia lo chequea en las primeras 72 horas y si tiene alguna sintomatología, pues se aísla. Eso no es por el coronavirus, eso es siempre. Y en el mundo, yo digo porque con el cumplimiento de estas medidas, pues se puede abrir y que el riesgo sea el menor posible. En su momento, yo insisto, no es este el momento, porque por ejemplo, endémico en el mundo es el paludismo. Y son miles, para no hablar de millones, de muertos por paludismo en el mundo, para no hablar del número de casos confirmados. Cólera es una enfermedad que en África es frecuente, que en Haití tuvo una afectación importante. Dengue, chikungunya y Zika, yo dudo que haya un país del mundo que no los tenga. Son enfermedades endémicas. Y en Cuba eso, lo que se hace es que se controla. Se vigila cuando entra, si viene un país de riesgo, si tiene síntomas, se aísla, se ingresa. Pero, reitero, el día que se decida, pues esto se permitirá como... Ahora, hay también, porque hay un proceso de recuperación y nuestras instalaciones aeroportuarias, portuarias, también se están sometiendo, en lo cual el MICON, como en muchas cosas nos ha acompañado, se está sometiendo a mejoramiento, a reparación. Las instalaciones turísticas se están conservando, se están preservando, se le va a estar dando un mantenimiento de forma tal que el día que se decida, bueno, pues tener esto lo más recuperado posible. Eso es lo que pudiéramos decir con relación a la endemia, con relación a la apertura de nuestra frontera y reiterar que todavía esa es una decisión que sería muy precoz en estos momentos y que no se ha tomado en nuestro país. Siguiente pregunta. ¿Se mantiene Cuba sin casos de reinfectados? Mira, reinfectado se supone que sea una persona que se curó, que transcurre un tiempo y que vuelve a tener la enfermedad. Como pasa en muchas enfermedades y enfermedades virales, en el dengue es así. Porque en el dengue tú padeces el serotipo 1 y después coges el serotipo 2 y el serotipo 3
y son enfermedades que no dejan una inmunidad de por vida. Pero en COVID-19 es un poco precoz para decir esto. Y en Cuba, que digamos, pacientes que ya están de alta, que tienen, no sé, 1 mes o 2 meses de evolución, que han tenido que volver a ingresar y se le ha diagnosticado el COVID, no tenemos elementos. Sí hay personas que, como saben, muchas veces, o sea, para dar el alta, se hace el PCR en tiempo real. Y si hay personas que el PCR no se ha hecho negativo a los 15 días y después se le repite cada 15 días hasta que se logra negativizar. Y hemos tenido unos pocos casos aislados que después de haber estado negativo, pues a los pocos días se vuelve a ser positivo. Eso juega mucho con las características de este virus y con su respuesta inmunitaria en este sentido. Pero no podemos hablar de que sea una reinfección del paciente. Una última pregunta, doctor, también de un usuario de Cuba Debate. En la mesa redonda de esta semana con los científicos se habló de pacientes que pueden quedar con secuelas. En ese sentido, ¿puede especificar cuáles son esas secuelas? ¿Qué % de pacientes recuperados quedan con secuelas en Cuba? Mira, lo más frecuente, según se ha reportado en el mundo, son la insuficiencia respiratoria, porque se produce, y yo traje aquí un artículo que salió, se produce muchas veces un par de meses después de la aparición, problemas respiratorios, insuficiencia respiratoria. Esto es consecuencia de la afectación pulmonar que tienen estos pacientes durante su evolución clínica, y cuando se hacen estudios radiológicos funcionales, pues se ve que existe una fibrosis pulmonar que limita la respiración normal. Los principales síntomas que se han detectado es la dificultad para respirar, una tos entrecortada y seca que no mejora, cansancio, pérdida de peso sin razón aparente y dolores en los músculos y en las articulaciones. Esto se puede evitar la progresión de estos síntomas. Recuperar totalmente es difícil porque siempre queda una fibrosis pulmonar. Reitero, en algunos casos, no quiere decir que en todos, porque estoy seguro que hay algunos pacientes ya recuperados que están oyendo, me dicen, no, pero a mí no me queda nada de eso. Y se recomienda, por ejemplo, caminar, nadar, o sea, hacer algunos ejercicios que pueden mejorar esta dificultad respiratoria, que a veces queda como una secuela de la enfermedad. En nuestro país existe una consulta de seguimiento de los pacientes que ya han sido dados de alta, y digo al alta epidemiológica ya al mes y que está incorporado, y en estas consultas que le da seguimiento a estos pacientes, reitero, muy reciente, porque además ahora es que se puede dar un seguimiento mejor porque han evolucionado más de 2 meses, pues se busca este cuadro. No podemos ofertar a la población una información de son tantos en Cuba, son tantos en la provincia, pero sí existe la consulta, y en la medida que esto se vaya detectando, pues tal vez en un programa posterior pues podamos informarlo a toda nuestra población. Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Si tuviese usted alguna última aclaración. Yo creo que es suficiente, de todas formas, porque la población me pregunta, se ha hecho público los estudios que le llaman poblacionales, porque se hacen en grupos de población. Y eso va marchando uno que se está haciendo con un universo de 4.000 personas en toda Cuba. Me preguntaban, ¿y en la isla se va a hacer? Y sí, se va a hacer en toda Cuba, y con una muestra
pequeña, lo que pasa es que es un estudio que se va realizando. Y con eso sabremos, como también hemos dicho, una prevalencia, o sea, cuántos casos confirmados encontramos en un corte que se hace en un periodo de tiempo. Reitero, eso cuando esté más elaborado, pues damos la información. Y está el otro estudio en el cual además se está poniendo no en prueba, sino demostrando su efectividad, que es con la tecnología Tecnosuma de nuestro país, para el diagnóstico. Este ya es para detectar la presencia de anticuerpos a la enfermedad, que eso es lo que nos dice que esa persona ha estado infectada, o recientemente, pero en el caso nuestro son infecciones antiguas que se están realizando. Ese arrancó por La Habana, en 2 municipios de La Habana, y se irá extendiendo paulatinamente a todo el país. ¿Eso qué busca? Personas que tengan el virus, que tengan el SARS-CoV-2, que puedan estar enfermadas o estén enfermas en grupos de población que no tienen nada. Y a lo mejor no son ni contacto de un caso positivo, ni tienen un cuadro respiratorio, ni tienen aparentemente ningún riesgo, pero que están infectadas, para aislarla, tratarla, evitar que contagie a otras personas y sobre todo cuidarle la salud para que se pueda recuperar muy bien. Oye, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, aunque mañana nos volvemos a ver aquí en la mañana. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y por supuesto para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia.